Tiene que ver con que las organizaciones sociales y populares de izquierdas nucleadas en la unidad piquetera convocaron a una movilización hoy hacia Plaza de Mayo para protestar en contra de las medidas económicas y represivas anunciadas por el gobierno nacional. También esto tiene que ver con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, que año a año se hacen marchas al respecto de esto. Estamos en comunicación con Eduardo Beliboni, referente del Polo Obrero. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Acá Robertina y Clara te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por atendernos. Bueno, comentanos cuáles son las expectativas para el día de hoy. Del lado nuestro, la expectativa de poder hacer una movilización, de llevar adelante los reclamos que tenemos, de ejercer el derecho que tenemos a manifestar, cuestionado por el protocolo de Bullrich, para nosotros inconstitucional y antidemocrático, y llevar adelante esa marcha, leer como un documento que firman más de 100 organizaciones, porque bueno, se han ido sumando, inclusive muchas más después de el anuncio de Patricia Bullrich, amenazando a los manifestantes, a aquellos que tienen un programa social. Así que vamos a ser muchas personas y del lado nuestro tener esa situación de una movilización pacífica. Ahora, del lado del gobierno escuchamos todo el tiempo tambores de guerra. Escuchamos que va a estar hasta la aeronáutica. Claro. Nosotros por helicóptero ni por avión vamos a llegar a ningún lado, no venimos del exterior, no entendemos que va a ser la aeronáutica, y la policía aeronáutica y la policía y el servicio penitenciario, todas cosas que se anuncian para meterle miedo a la población. ¿Tomaron algún recaudo ustedes distinto al de otras movilizaciones que vienen encarando? Digo, teniendo en cuenta todo esto que Bullrich ya anunció que va a haber en la plaza cuando lleguen. Sí, porque primero antes de la plaza, la ministra amenazó en territorio federal, porque en la ciudad no puede hacer nada, la ministra no tiene jurisdicción. En territorio federal, que es en las estaciones de trenes, va a haber abogados, organismos de derechos humanos, yo voy a estar en la estación Constitución, para evitar que se impida a los ciudadanos ejercer su derecho a transitar. Por ejemplo, la ministra dice que lo va a parar a las personas, que le va a pedir documentos. Me dicen que hay algunos lugares donde ya hay policías parando colectivos, haciendo bajar a la gente y pidiéndole DNI. No sé si eso estará confirmado, no es una barbaridad. Si no hay estado de sitio en la Argentina, la gente puede ingresar a la capital, salir de la capital, puede atravesar provincias, no hay ningún estado de sitio que le permita a la ministra hacer eso, y si quiere modificar la Constitución Nacional, tiene que mandar leyes para que se haga una reforma constitucional, cosa que no ha hecho, y por lo tanto no puede ejercer ese derecho casi de un rey, de un dictador, que es prohibirle a la gente entrar a la capital. Es absurdo, todavía ni siquiera ha participado de una movilización que por otro lado es absolutamente pacífica y por lo tanto totalmente legal. Eduardo, se está poniendo un fuerte eje en que las niñeces no asistan a las movilizaciones. ¿Cuál es la postura del Polo Obrero al respecto de esto? Las niñeces están siendo pero muy afectadas por la política social y económica del gobierno, y que le han sacado hasta la comida a los pibes, sobre todo a los pibes más pobres, porque no llega la comida a los comedores populares. La patria potestad de los niños no es ni mía, ni suya, ni de Patricia Bullrich, es de los papás. Y he escuchado a constitucionalistas que saben mucho más que yo de leyes, como el señor Gil Domínguez, que los padres pueden llevar a sus hijos a una manifestación y la policía lo que tiene que hacer es cuidarlos, no reprimirlos. Con lo cual no sé de qué hablan los funcionarios cuando dicen vamos a armar un operativo, va a haber mujeres, policías que le pregunten a las mamás. No tienen nada que hacer. La mamá tiene el derecho, y la patria potestad, y el papá también, que no es posible violentar por una medida policial. Hoy escuché un periodista decir una cosa muy concienzuda, muy seria, y creo que vale la pena repetir el mensaje. Los policías, si hacen alguna cosa que violente la ley, van a ser responsabilizados por una medida que no están obligados a tomar. Y entonces una ley que es ilegal, el policía tiene derecho a rechazarla. Y los policías saben perfectamente lo que es legal y lo que no es legal. Les enseñan lo que es legal y lo que no es legal. Usted no puede apretar a una familia que quiera llevar a sus hijos a una manifestación o no llevarlos. Es un problema de la familia, ni mío, ni de la organización, ni de nadie. Es de la familia. Y eso es inviolable en la Argentina por ahora. Si la ministra quiere cambiar la ley y decir que los niños van a estar al cuidado del Estado y se los va a sacar, como hacía el estalinismo en algunos casos, y el fascismo en otros, nosotros lo vamos a rechazar.
Estamos en comunicación con Eduardo Beliboni, él es referente del Polo Obrero. Eduardo, una de las cosas que se dijo en los últimos días, sobre todo cuando habló la ministra de Capital Humano en ese video que publicaron antes de ayer, decía, organizaciones sociales que marchen no van a tener más diálogo con el Ministerio de Capital Humano. En estos 10 días de gestión, ¿han tenido contacto con Petovelo? ¿Les ha dicho algo? ¿Cuál ha sido el diálogo o ha sido inexistente? Inexistente, con lo cual la frase de la ministra carece de sentido. Se corta lo que no existe. Se corta un diálogo que nunca tuvo lugar. Nosotros el martes pasado presentamos una nota pidiéndole una reunión al señor de la Torre, que se está a cargo de la parte social, porque, reitero, no llega la comida a los comedores populares. No está llegando la comida que el Estado tiene la obligación de enviar. Le pedimos una reunión, nunca nos contestaron. De manera que no hay ningún diálogo que cortar. Y nosotros queremos tener un diálogo con el gobierno, porque bueno, está faltando esto, y tenemos el problema de los programas sociales congelados. Bueno, hay muchos problemas sociales en la Argentina que hay que hablar con el ministerio que corresponde. Entonces no tenemos ningún diálogo, y lo que la ministra dice es una nueva amenaza más para asustar a las organizaciones, a las personas. La campaña del miedo que han hecho en estos días es extraordinario. Recién escuché al vocero presidencial hablar de la cantidad de efectivos, de policías de distintos tipos, de aeronáuticos. ¿A qué vamos? Bueno, vamos a una movilización, a hacer un reclamo. ¿A una guerra? ¿Va? Nos están declarando la guerra y no sabíamos. Viene un país a invadirnos. Hay una marcha y va a haber reclamos. Lo que va a seguir ocurriendo, porque con este plan económico no hay ninguna duda que van a seguir los reclamos. Hoy también el presidente va a hacer una conferencia de prensa en donde va a hablar respecto del decreto de necesidad de urgencia, en donde se especula que haya una reforma laboral. ¿Tienen algún tipo de información respecto de esto, Eduardo? El que dicen los medios, que va a ser una reforma laboral para atacar los derechos de los trabajadores, una nueva reforma laboral, no es la primera que se hace. La gente cree que inventó la pólvora, pero se hicieron reformas laborales. Por ejemplo, durante el menemismo se hizo una reforma laboral, ¿no? ¿Y qué pasó? Mejoró la condición de trabajo de las personas, mejoró la producción argentina, se superó el atraso. De ninguna manera, lo único que hicieron fue sacarle derechos a los trabajadores, que es la intención que tienen, no es que creen que con esto se va a solucionar nada, porque lo que quieren es hacer una transferencia de ingresos de los trabajadores a los grandes empresarios. El objetivo de esta reforma es esa, como la de todas las reformas que hay, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Hay una serie de países que están impulsando reformas laborales, que lo que quieren es hacer retroceder el derecho laboral a 50, 60 años atrás, cuando los trabajadores tenían muchísimos menos derechos. Lo que nos costó muchísimo tiempo, pero por lo tanto lo que nosotros esperamos es que haya una reacción, no nuestra, que somos una organización pequeña en relación a la cantidad de trabajadores que hay en el país, sino de las centrales obreras. Tendría que ya haber un paro nacional, porque el salario se está pulverizando literalmente con la inflación. Casi no queda salario, tendría que haber una lucha por el aumento del salario y un rechazo a esta reforma laboral, que lo único que intenta es hacer una transferencia, perjudicar los de ingresos de los trabajadores a los empresarios y precarizar el trabajo que hacen los trabajadores aún más. Muchos convenios tienen alguna defensa de la precarización, pero algunos ni siquiera lo tienen y quieren hacer tabla rasa con los convenios, con los derechos laborales. Y eso creo que lo tenemos que rechazar, no solo nosotros, sino el conjunto de los trabajadores con sus organizaciones. Eduardo, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. No, al contrario, gracias a usted. Un saludo grande. Eduardo Beliboni era con quien conversábamos, dirigente del Polo Obrero. Hoy a partir de las 4 de la tarde van a estar movilizándose en Capital Federal, teniendo en cuenta todas las medidas económicas y represivas anunciadas por el gobierno nacional, pero también en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001. Ahí mostraban recién los canales de televisión un cartel que hay en la Estación Constitución que dice que el Ministerio de Seguridad informa que está prohibido cortar las calles si te vas a movilizar y toda la información, y otro más grande que dice el que corta, el eslogan este que vienen usando con los... no cobra, el que corta no cobra, ese mismo. Bien. Además del mensaje de Bullrich que se pasa por los altoparlantes de todas las estaciones. Bueno. 30 minutos de las 8 de la mañana hasta las 9 hay más caídas del Catre.